Buenas noches Alberto, buenas noches Jairo, buenas noches Santiago. Pues como es costumbre en todos los live, pues uno da un compás de espera para que las personas que están interesadas en el tema se vayan conectando, y más pues que tuvimos como 2 o 3 minuticos de falla técnica, entonces vamos a esperar que se nos vayan conectando los interesados. Buenas noches Consuelo, Patti, Esteban, René, Jorge López. Qué bueno que se hayan podido conectar a la hora indicada. Vamos a dar una esperita, más o menos unos 3, 4 minuticos más. Les agradezco que mantengan la conexión. Esta noche vamos a hablar de varios temas, pero se va a tocar el tema candente de los últimos días, que ha sido la posible reforma pensional. Buenas noches Marta, Gladys, Mavi, Hilda, Jorge López, María Emilce, Heidi, recuerden que vamos primero a hacer como una introducción sobre los temas que vamos a hablar hoy. Puntualmente quiero contarles qué es lo que se busca con la reforma pensional. Todavía no tenemos, digamos, la información necesaria porque no tenemos el texto de la reforma, pero sí les voy a contar más o menos de qué se puede tratar esta reforma. Y estaremos hablando de otros temas. ¿Qué pasó ahí? Qué pena que la configuración del computador hoy me está tomando el pelo. Les estaba explicando que hoy hablaremos de la reforma pensional que quiere proponer el gobierno actual, pero también vamos a hablar sobre una actualización jurisprudencial que hubo la semana pasada y que le puede beneficiar a algunos pensionados de Colpensiones. Entonces esperaremos unos 2 minuticos más y le damos inicio a nuestro live. Les agradezco que primero pues presten atención a digamos como la exposición que les voy a dar, y luego ya empezamos a hacer las preguntas. Me encantaría poder responderles a todos y poder quedarme toda la noche respondiendo preguntas, pero si no alcanzo a resolver todas las dudas, aquí en la página de la firma está el WhatsApp, está la información para que nos contacten y podamos resolver esas dudas o virtualmente o por teléfono o presencialmente aquí en Cali. No importa dónde ustedes estén ubicados, los podemos atender, siempre estamos a la disposición de resolverles las dudas. Por favor, me confirman si en este momento me están escuchando bien, si el video está bien. Está como lento. Listo. Gracias por informarme. Pero sí está llegando un poquito lenta la señal. Me disculpan, de pronto estoy teniendo interferencias acá con el internet. Perfecto. Igual este live va a quedar guardado, y como les decía, si les quedan dudas o de pronto se nos entrecorta la comunicación, porque pues estoy en Cali y al parecer va a llover, no sé si eso me está interfiriendo con el internet,
Pues les decía ahorita que pueden contactarnos por cualquier medio y ampliar las dudas que tengan. Hoy puntualmente vamos a hablar de dos temas. El primero es de qué se trataría la reforma pensional que tiene pensada el gobierno actual. Y el segundo tema es contarles sobre una actualización jurisprudencial que puede traer un beneficio para los pensionados de Colpensiones, una posibilidad de reliquidar sus mesadas pensionales. Así que si de pronto esta información no es útil para usted, pero tiene sus padres o sus tíos o algún familiar, amigo, conocido que esté pensionado en Colpensiones o que en general esté pensionado y usted vea que esta información le puede servir, pues se la puede compartir, le puede compartir este live, le puede compartir esta página. Aquí constantemente estamos subiendo información, videos, para que ustedes aprendan sobre el tema pensional. No solo porque los pueda afectar o no los pueda afectar, sino también pues para tener, conocimiento y no los coja desprevenido la información que sale por un lado, que sale por el otro. Muchas veces cuando desconocemos un tema, nos dejamos guiar por lo que dicen en los medios o por lo que dicen personas inescrupulosas para generar pánico, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que hablemos hoy es sobre la reforma pensional. Hemos tenido un sinnúmero de clientes, seguidores y demás conocidos preocupados porque no saben qué va a pasar con el futuro pensional en Colombia, dicen que se le van a robar sus ahorros, dicen que nunca se van a pensionar, que nos vamos a volver como Argentina, como Venezuela o como otros países en el que el sistema económico pues ha fracasado. Y lo primero que debo decirles es que no entremos en pánico porque a hoy, es decir, 21 de septiembre del 2022, no tenemos el texto de la reforma pensional. Lo que tenemos hasta el momento es una propuesta que no es inventada por Gustavo Petro o por su ministra del Trabajo o por su gabinete ministerial, sino que es un modelo que tienen algunos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. ¿De qué se trata este modelo? Y les tengo que hacer una introducción básica de cómo funciona el sistema pensional actualmente. Colombia tiene un sistema pensional que fue creado con la Ley 100 de 1993 y a partir de ese momento se crearon dos regímenes. Entonces se creó el régimen de prima media con prestación definida, que era el que administraba el seguro social, que ahora se llama Colpensiones, y el otro régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran los fondos privados. Los fondos privados empezaron a gestionar las pensiones a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es desde el 1 de abril de 1994. Entonces recordarán ustedes o recordarán cuando sus padres o sus tíos o sus familiares adultos entre los 30 en adelante les empezaron a ofrecer estos fondos privados diciéndoles que era muchísimo mejor, que el seguro social se iba a quebrar. O sea, toda esta situación que ahorita estamos viviendo ya se vivió en 1993, desde el 90, cuando entró la Constitución, cuando se empezó a hablar de la reforma de la Constitución y a partir del 91 y con la reforma de la Ley 100, esa época fue turbulenta. Yo creo que la gente que está un poquito adulta, digamos de más de 50 años, recuerda esa época como que se va a quebrar el seguro social, nuestros aportes se van a perder, nunca nos vamos a pensionar. Entonces es muy similar a lo que está pasando actualmente. Pero retornemos al 93 o retornemos puntualmente al 94, cuando empiezan estos fondos privados a ofrecer maravillas. Y entonces supongo que también en los medios salía que había llegado el mejor sistema pensional, que ya había generado éxito en otros países de Latinoamérica. No voy a mencionar aquí países porque yo no quiero que esto se vuelva un debate político, sino simplemente un debate jurídico, un debate basado en la norma y en el proyecto que se quiere generar.
Yo no soy ni petrista, ni uribista, no tengo ninguna vinculación política, yo simplemente soy una abogada especialista en pensiones. Entonces llegan estos fondos privados a ofrecer maravillas, a decir que el seguro se va a quebrar. Y bueno, ¿el seguro se quebró? No, el seguro no se quebró. Se convirtió en Colpensiones. Sí se generó, digamos que muchas inconsistencias cuando se estuvo haciendo el cambio entre el Seguro Social y Colpensiones, porque evidentemente había un hueco fiscal, pero no solo por el sistema, como estaba financiado el sistema pensional, sino también por temas de corrupción, porque se estaban financiando unas pensiones altísimas y obviamente los aportes que se estaban realizando al sistema pensional no eran suficientes para financiar esas pensiones. Estamos hablando que habían pensiones de más de 25 salarios mínimos. En la actualidad ya no existe eso. El monto máximo de una pensión, entre comillas, podría ser de 25 salarios mínimos, que ni siquiera alcanza a ser de ese monto, porque los aportes irían sobre ese monto y la manera en la que usted se pensiona, dependiendo del fondo en el que se encuentre, pues se hace una operación matemática y si está en Colpensiones, pues será hasta el 80% y si está en el fondo privado será más o menos entre el 30 y el 40%. Pero entonces, retornando a esta época de ese momento en el que había reforma pensional, mucha gente se fue al sistema privado porque decía, no, mis pensiones están mejor cubiertas si las tengo en una entidad que está adscrita a un banco, porque generalmente un fondo de pensiones venía adscrito a una entidad financiera. Fue el caso de Caja Social, de Santander, del Grupo Aval, en fin. Entonces generaba pues mayor seguridad, pero con el paso de los años la gente se fue dando cuenta que no había sido muy buena decisión haberse trasladado del Seguro Social a los fondos privados. Primero porque el seguro nunca se acabó y por otro lado porque cuando empezaron a pensionarse estas personas se dieron cuenta que sus mesadas pensionales eran de un salario mínimo, de 2 salarios mínimos cuando tenían ingresos superiores. Eso es un cuento aparte. Las personas que se encuentren en los fondos privados y ya no se puedan retornar a Colpensiones porque ya no están en la edad que se los permite, que es mujeres antes de cumplir los 47 y hombres antes de cumplir los 52, pues todavía pueden retornar a Colpensiones. Esto se hace a través de un proceso de ineficacia del traslado de régimen pensional o ineficacia de la afiliación inicial al fondo privado. ¿Por qué se llega a la ineficacia? Porque estos fondos privados en ese momento de su creación tenían una obligación de carácter pensional y una obligación de carácter financiero. Y obviamente las obligaciones constitucionales, porque es que estaban en sus manos el manejo de un derecho fundamental que es la seguridad social. Entonces, cuando hicieron todos estos traslados masivos, no le dieron a la gente la información que necesitaban para que esa decisión fuera libre y espontánea. Entonces no le dijeron que para poder pensionarse antes de la edad pues tenían que hacer aportes voluntarios, no le dijeron que su pensión iba a depender de cómo estaba conformado su núcleo familiar, ni de a qué edad realmente se quería pensionar, ni de cuáles eran las expectativas pensionales, pues porque en este régimen uno puede decir, no, yo me quiero pensionar con un retiro programado o con una renta vitalicia. No les explicaron eso, no les dijeron que tenían la oportunidad de retractarse, o sea, no les explicaron una infinidad de cosas. Lo único que dijeron es, el seguro se acaba y en el fondo privado le va mejor. Entonces, bueno, el que esté interesado en eso sabe que tiene la salida jurídica y es un proceso judicial que se llama ineficacia y pueden retornar. Nosotros en la firma hacemos esos procesos, llevamos muchísimos años ayudando a la gente a retornar a Colpensiones y que se pensione con una mesada pensional digna de los salarios que percibían. Digamos que uno ve muchas historias conmovedoras de personas que han recibido ingresos por más de 6, 7, 8 salarios y los pensionan con una garantía de la pensión mínima, es decir, un salario mínimo. Pero bueno, retomemos entonces. En ese momento se crearon esos dos regímenes y así funciona actualmente. Yo tengo la potestad y la libertad de elegir en qué régimen quiero estar. A mí nadie, ni el gobierno, ni mi empleador, ni mi mamá me pueden obligar a estar en uno o en otro régimen. Eso es decisión libre y espontánea. Régimen de prima media, Colpensiones, la forma en la que se liquidan las pensiones y la forma en la que yo accedo a las pensiones es diferente. Vamos a hablar puntualmente de la pensión
de vejez, que es acreditar 1.300 semanas y la edad, que actualmente son 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Usted tiene esos dos requisitos y se pensiona por vejez en Colpensiones. Ya la forma en la que se liquida, pues es con una ecuación matemática que está en la norma, pero básicamente empieza desde el 65% y dependiendo del monto de semanas adicionales que usted tenga, las 1.300, pues va a ser su tasa de reemplazo, y también le van a tener en cuenta o el promedio de toda la vida, el promedio de sus cotizaciones de toda la vida, o el promedio de los últimos 10 años. Cualquiera de las dos situaciones, la que mejor le convenga, el Fondo Público Colpensiones le otorga su pensión. Fondo privado es otra historia totalmente diferente. Aquí no hablamos de semanas, aquí no hablamos de edad, entre comillas. Aquí hablamos es de cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorro individual. ¿Sí? Actualmente, para poder pensionarse en el fondo privado, usted necesita más de 250 millones de pesos, o sea, un ahorro de más de 250 millones de pesos. Generalmente las personas no alcanzan ni siquiera a ahorrar 50, 60, 70 millones de pesos. Entonces, ¿allí qué pasa? ¿Cómo es un régimen que se llama ahorro individual con solidaridad? ¿Esa solidaridad de qué se trata? Que hay algo que la ley contempla para este régimen pensional, que es la garantía de la pensión mínima. No es una pensión, literalmente es un subsidio. Es un subsidio porque usted ni tiene el monto suficiente, ni tiene los requisitos del régimen de prima media, es decir, las 1.300 y la edad, sino que es una posibilidad que se le da a esos ahorradores que no alcanzaron el monto, pero que por lo menos cotizaron 1.150 semanas y cumplen la edad y no pueden continuar haciendo aportes a seguridad social. Tienen que hacer una declaración juramentada en la que indican que ya no pueden seguir haciendo los aportes, que ya tienen la edad, y al revisar la historia laboral pues se da cuenta el fondo que tiene 1.150 semanas. Entonces le reconoce esta garantía. Pero ¿qué pasa con esta garantía? La persona ya no puede recibir ingresos de ningún tipo. Es decir, que si le mandan mesadas del exterior, no puede recibir la garantía de la pensión mínima. Si de pronto es un trabajador independiente y recibe honorarios por lo que realiza, no lo puede seguir haciendo. O lo puede seguir haciendo, pero ¿qué va a pasar? La DIAN y la UGPP se cruzan la información financiera de todos los colombianos. Ahorita hasta para ir a comprar una menta le piden a uno la cédula. ¿Por qué? Porque toda esa información es información exógena que se va a la DIAN. Entonces, ¿cómo es eso que yo gasto al mes tanto dinero, pero me estoy ganando una garantía de la pensión mínima? Es decir, tengo un salario mínimo como pensión, pero mis egresos son superiores, o a mi cuenta de ahorros me entra un dinero adicional, sea cual sea la fuente. Entonces allí el fondo privado suspendería ese reconocimiento. ¿Qué se busca? Que ya no sean dos regímenes excluyentes, que no se enfrenten Colpensiones contra los fondos privados, sino que sea un sistema unificado que va por pilares. Ya les explico de qué se trata. Los pilares es como unos pisos. Entonces, si desaparece esa exclusión entre un régimen y el otro, quedaría una sola línea que va por pisos, como les decía, se llaman pilares. El primer pilar sería uno de carácter social o de carácter no contributivo, que es lo que está generando tanto bombo y como tanta preocupación. El actual gobierno está hablando de otorgar a 3 millones de personas de la tercera edad un subsidio o una pensión. Realmente no sería una pensión, sería un subsidio de 500.000 pesos mensuales. Esto va destinado para las personas que no lograron acreditar los requisitos en este sistema unificado y no pueden quedar a la intemperie, no pueden quedar desprotegidos de el Estado. Entonces, como primera medida, estas personas que llegan a su vejez no tienen ingresos, no pueden trabajar, no pueden cotizar, entonces
el Estado, a través de este sistema pensional, les garantiza ese ingreso mensual de 500.000 pesos, es decir, medio salario mínimo. El otro pilar es uno de carácter contributivo. Todas las personas que aportamos al sistema general de pensiones nos llamamos contribuyentes. Yo contribuyo mensualmente porque pago mi aporte como independiente o porque pago mi aporte como trabajador de una empresa o como empresario, bueno, cualquiera que sea la manera en la que pago mi aporte, eso me hace contribuir al sistema. Pero ¿qué quiere este sistema unificado? Que las personas que devengan hasta 4 salarios mínimos obligatoriamente coticen a este régimen público, por así decirlo. Pero no quiero que hablemos de público y privado, sino que como va a ser unificado, pero para que me entiendan, sería como que ese segundo piso, ¿quién lo administraría? Lo que hoy conocemos como colpensiones. Es decir, todos los trabajadores cotizaríamos a este segundo pilar. Pero además nos generan la posibilidad de tener otro piso u otro pilar en el que está el sistema de capitalización. Los fondos privados son un sistema de capitalización. ¿Por qué es un sistema de capitalización? A usted le descuentan su aporte, pero esos aportes que se hacen al fondo privado, esta entidad, porque es una entidad financiera, una entidad de orden privado, puede hacer inversiones y participa a sus afiliados de las ganancias, como también los puede participar de las pérdidas de esas inversiones, obviamente respetando unos topes legales. Sí, el en vivo va a quedar guardado. Pero entonces, retomando, me dan la potestad de que si yo me gano más de 4 salarios mínimos, voy a poder ahorrar en ese sistema de capitalización, ¿sí? Entonces, volvamos. Un único sistema, ya no vamos a hablar de colpensiones y de porvenir o colfondos o protección o de escándalo. En este momento esos son los fondos pensionales de carácter privado que están funcionando actualmente en Colombia. Ya no va a ser eso, ya no va a ser la guerra entre el fondo privado y colpensiones y entre a cuál le voy a ofrecer mejores beneficios. No, va a ser uno solo. Todos vamos a tener la obligación de aportar si ganamos hasta 4 salarios mínimos. Y de ahí en adelante vamos a tener la potestad de seguir ahorrando o en ese sistema que no me genera capitalización o en el sistema que me genere capitalización, que va a ser como un ahorro adicional. ¿Qué pasa? Es que esto no es solamente decir que va a ser por pilares, sino que tiene que venir acompañado de una reforma sustancial en la manera en la que actualmente se están liquidando las pensiones. Hablemos claro, y es que al 2022 todavía tenemos un déficit pensional altísimo porque muchos pensionados de colpensiones o de lo que era del Seguro Social, esas pensiones son financiadas por el Estado o por los aportes que hacemos los que actualmente estamos vinculados al sistema. Pero el déficit es grandísimo porque es que la carga pensional es muy alta y los que estamos aportando no somos tantos. Entonces, ¿qué está pasando actualmente con ese déficit? Para poder pagar las pensiones de esas personas que actualmente están pensionados desde el salario mínimo hasta la pensión más alta que se pueda reconocer, está siendo subsidiado, todos nuestros aportes están yendo para pagar esas pensiones y para poder tener recursos para que en el momento en el que yo me llegue a cumplir la edad y a cumplir los requisitos me pensione. Pero entonces cada vez se va haciendo como un embudo, más pensionados, menos aportantes. ¿Y qué se busca? Digamos, con un sistema de capitalización, que mi pensión dependa de mí. Mi pensión no va a depender de cuántos pensionados en el país hay, no va a depender de si hay más pensionados que aportantes, solo va a depender de lo que yo haya cotizado durante toda mi vida. Entonces, enfrentarnos a una reforma de esta clase pues va a generar dudas porque puede que nos arregle el problema al corto o mediano plazo. Pero no sabemos qué va a pasar
en otros 30 años o en otros 20 años, recordemos que la última reforma sustancial fue en 1993, a partir del 1 de abril del 94, o sea que esta reforma nos duró casi 30 años, vamos por los 28 años. Entonces, ¿qué va a pasar en otros 28 años cuando ahora sí que menos hayan aportantes y todos estamos en el fondo público y ya no va a depender de mi aporte, sino del aporte de todos? Pues ahí va a tener que el gobierno de la época volver a hacer una reforma de tal manera que incentive a todas las personas que estamos en el sistema pensional a cotizar. Yo no digo que sea ni buena ni mala porque, como les decía al inicio, mi intención no es generar polémica en temas políticos, pero actualmente no tenemos el texto de la reforma. A mí me parecería una buena reforma si ese pilar social del que están hablando, no contributivo, en el que se le va a otorgar a estas personas de la tercera edad ese medio salario mínimo, no salga del aporte que uno hace a el régimen pensional. Eso debe salir del erario público, de los impuestos que pagamos todos, que unos pagan en mayor proporción que otros. Entonces ha habido como pues una mala interpretación porque al principio, cuando el presidente salió a dar la información, se entendió que ese dinero iba a salir de los aportes o que ese dinero para subsidiar esos 500,000 pesos a las personas de la tercera edad iban a venir de ese ahorro de los fondos privados. Tuvo que salir el presidente Gustavo Petro a aclarar la situación, a decir que ese subsidio no iba a salir de esos aportes de los que están en los fondos privados, sino que iba a salir del erario público. Tiene que haber una parte en el presupuesto nacional que vaya destinado a eso. Estamos hablando de 18 billones de pesos anuales, que es un monto ridículo, pero más ridículo va a ser si se saca de las pensiones, porque va a generar un mayor impacto a largo plazo. No, por eso al principio les decía que quería explicarles lo que tenemos a la época, o sea, lo que hasta el momento tenemos. Y la pregunta es, ¿te afectaría una reforma pensional si se aprueba? Pues quiero decirles que depende de donde estén haciendo sus aportes, ¿sí? Porque como se está planteando en este momento, las personas que tienen ingresos hasta de 4 salarios mínimos, que es casi que el 96% de la población, de hecho las cifras dicen que el 96% de la población cotizante lo hace entre 1 y 3 salarios mínimos, pues no sentirían puntualmente esa reforma porque la manera en la que va a ser liquidada sus pensiones no va a cambiar mucho. Las personas que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos se pensionan con un salario mínimo, estén en el fondo privado o estén en Colpensiones. A las personas que realmente les podría afectar esta reforma pensional son aquellas que, estando en Colpensiones, tienen ingresos altos y tienen una expectativa de pensionarse como actualmente está el sistema pensional, ¿sí? ¿Cómo está actualmente el sistema pensional? Las 1.300 semanas, la edad, el ingreso base de cotización de los últimos 10 años o de toda la vida, y una tasa de reemplazo que va definida por cuántas semanas logró acreditar. ¿Por qué a estas personas sí les podría afectar? Porque con esta reforma vendría un cambio, y también lo trajo la Ley 100 de 1993, en la manera como eso se va a liquidar, porque no hay manera de poder solventar el gasto pensional que existe actualmente. Entonces, a las personas con mayores ingresos es a las que probablemente sí les podría afectar una reforma pensional como está pensada hasta este momento, ¿sí? Como se ha, digamos, como tirado los datos que son, digamos que no tan grandes como para poder hacer una exposición más profunda. ¿Qué pasa también? Se va a crear un régimen de transición, se va a tener que crear un régimen de transición porque las personas que tengan una expectativa real, es decir, que estén a 5 años de pensionarse o que estén a 10 años de pensionarse, el gobierno dispondrá cuál va a ser esa ventana de transición, ¿sí? Entonces, esas personas que estén más próximas a pensionarse, que tengan un monto aproximado de semanas o un monto aproximado de capital,
pues van a poder seguirse pensionando de la manera en como actualmente la norma está. Entonces, muy probablemente estas personas que tienen esa expectativa ya ganada, y expectativa se entiende como que tienen ya casi que concluidos los requisitos, pues se les tendría que respetar esa expectativa legítima que tienen y pensionarse de la manera como actualmente está creado el sistema pensional, es decir, con los dos regímenes que los conté y con la manera en que se liquida actualmente. Que si les van a expropiar su ahorro individual, en ese momento ustedes en su cartera, los que estén en el fondo privado, en su cuenta de ahorro individual tienen los aportes que han hecho ustedes como independientes o como trabajadores dependientes, y además tienen los rendimientos que esa cuenta le ha generado. El gobierno también tiene que analizar ese tema, porque no es lo mismo los aportes que yo hago en Colpensiones, que solo me genera sumatoria de semanas, y si yo soy un trabajador de un salario mínimo, el aporte a pensión pues será del 12%, entonces hagan cuentas. Pero si estoy en un fondo privado, listo, es el mismo 12%, pero eso mensualmente me está generando un incentivo económico, me está generando un rendimiento. Entonces, cuando ya salga el texto de la reforma pensional, tendrán que tener en cuenta también esto. Cuando es lo mismo que yo ahorro en el fondo privado, así me gane un salario mínimo, a lo que se ve reflejado en la cuenta que tengo en Colpensiones. Y tan sencillo es que cuando usted pide la devolución de saldos, es muchísimo mejor la devolución de saldos en el fondo privado, precisamente por esa situación, porque usted tiene sus aportes y además sus rendimientos. Pero en Colpensiones no se llama devolución de saldos, sino que se llama indemnización sustitutiva de la pensión, y esa indemnización sustitutiva es la devolución solamente del aporte. Y estamos hablando que la diferencia es abismal. O sea, pongamos un ejemplo de un trabajador de un salario mínimo. Una indemnización sustitutiva de la pensión de una persona que ha cotizado 800 semanas puede estar alrededor de 25 millones, 20 millones. Una indemnización, si no es menos, dependiendo también pues, de la operación actuarial que se haga. En el fondo privado está alrededor de los 30 millones, 35, dependiendo de cuántas semanas logró acreditar, no semanas, sino cuántos años ahorró. A veces no logra ni siquiera a llegar a los 14 millones, a los 15 millones en Colpensiones, una persona de 1000 semanas. Entonces, o sea, cada régimen tiene sus pros y sus contras. Entonces, como les decía, el gobierno tendrá que analizar qué voy a hacer con estos ahorradores que, aparte del aporte, tenían un dinero que les generó rendimiento. Porque, como les decía, el fondo privado es una empresa privada, es una empresa que juega con los aportes, pero tiene unos mínimos legales que tiene que respetar, además porque es supervisado por la superfinanciera. Entonces no es que coge todo su ahorro y lo invierte en puentes que se caen y no les vaya a responder a sus afiliados, sino que tienen unos topes mínimos en los cuales le dicen a uno, usted quiere ser ahorrador con riesgo bajo, ahorrador con riesgo moderado o ahorrador con riesgo alto. Eso se lo preguntan a uno cuando uno hace la afiliación al fondo privado. Y uno generalmente lo que hace, pues, si es que se lo preguntan, porque muchas veces el fondo asume el riesgo bajo, pues dice uno cuál es el riesgo que quiero asumir. Entonces, en este momento quiero que tengan claro qué es lo que está buscando el gobierno, y es unificar el sistema. Pero esa unificación del sistema va a tener que generar que la manera en la que se liquidan las pensiones cambie porque actualmente está desfinanciado el sistema público, el sistema pensional de Colpensiones, y está desfinanciado por lo que les decía anteriormente. Son más los pensionados que los aportantes. En este momento se supone, y son las cifras que pueden buscar en el DANE y en estas páginas de estadísticas, se supone que de cada 4 personas en edad de cotizar o en edad de trabajar, solo una cotiza. Es decir que solo una persona de esas 4 se va a poder pensionar. ¿Y qué va a pasar con las otras 3? Con un sistema pensional pensado como actualmente se quiere, pues van a ser financiados. Entonces, solo uno aportó, pero 4 se van a pensionar. Pues, entre comillas, porque no sería una pensión propiamente dicha, sino un subsidio
a las personas de la tercera edad que no lograron acreditar todos los requisitos. Pero actualmente, y como está funcionando, el sistema pensional es como se creó con la Ley 100. Actualmente seguimos hablando de Colpensiones y actualmente seguimos hablando de los fondos privados. Actualmente todavía las personas que se encuentran en los fondos privados y no se quieren pensionar en este fondo privado, se pueden trasladar a Colpensiones. Lo pueden hacer libremente las mujeres menores de 47 y los hombres mayores de 52. Y si ya están en esa brecha que les prohíbe retornar a Colpensiones de manera libre, pues lo que deben hacer es iniciar un proceso judicial de ineficacia del traslado de régimen pensional. Y esto, a cómo están las cosas actualmente, a cómo está la situación pensional, le va a convenir a las personas que tengan ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Si usted tiene más ingresos superiores a 2 salarios mínimos, es mujer y tiene más de 47 años, es hombre y tiene más de 52 años, puede retornar a Colpensiones y pensionarse con una mesada pensional mínimo del 65%. En el fondo privado es mínimo, empieza desde el 20% hasta el 30% máximo. También para los pensionados de Colpensiones, y este es el otro tema del que les hablé iniciando el live. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia en la cual manifiesta que aquellos pensionados de Colpensiones, allí ya vamos a hablar solo de pensionados, entonces usted piense en algún familiar o algún conocido, amigo que esté pensionado en Colpensiones. Está pensionado en Colpensiones, pero en algún momento de su vida, como casi toda la población, realizó ese paso del seguro social a un fondo privado, pero logró retornar a Colpensiones, o sea, lo hizo antes de que se le cerrara la ventana para poder hacerlo libremente, y se logró pensionar en Colpensiones. Pero al haber hecho ese traslado entre el seguro social al fondo privado y retornar a Colpensiones, perdió algo que se llama el régimen de transición que se abrió con la Ley 100 de 1993. Liliana, no digo que no siga cotizando en los fondos privados. De hecho, dependiendo de cuál sea su expectativa laboral, de cuántos sean sus salarios, pues le va a ir mejor cotizando en el fondo privado. Lo que yo decía era que la reforma pensional que vayan a tramitar debe tener un artículo que diga qué va a pasar con esos aportes adicionales y con ese rendimiento que se le generaron a las personas que estuvieron vinculados en los fondos privados. Eso lo tiene que decir la norma que vaya a reformar el sistema pensional. Pero actualmente, así como el sistema está funcionando, pues usted está cubriendo los riesgos de vejez, de invalidez y de sobreviviente. O sea, no podemos dejar de cotizar al sistema, sea cualquiera el sistema en el que esté. Ya es toca ver su caso puntual, si como están las cosas actualmente le conviene más continuar en un fondo privado o pasarse a Colpensiones, teniendo en mente que si hay una reforma pensional se va a tener que abrir un régimen de transición para las personas que estén próximas a pensionarse, ¿sí? Pero no quiero que digan que es que me van a expropiar mis ahorros del fondo privado, no. Porque como se está planteando la reforma, se supone que ese subsidio que se le va a dar a las personas adultas va a salir del presupuesto nacional, no de las pensiones. Entonces, sea cual sea la decisión que se tome al unificar el sistema, mientras se asegure que esos subsidios no van a salir de los aportes de los colombianos, va a estar todo en orden porque va a salir del presupuesto anual y por eso es probable que no suban los impuestos. Bueno, ya el gobierno y sus demás carteras van a tener que tomar decisiones al respecto. Exacto, cuando pasa a Colpensiones le mandan los rendimientos, pero Colpensiones gana porque eso no se le ve reflejado al afiliado. El afiliado solo se le ve reflejado en su historia laboral las semanas. Para hacer consultas puntuales nos pueden escribir al WhatsApp, que por ahí con mucho gusto les absolvemos las dudas que no se logren absolver por este medio. Y si están interesados puntualmente en este tema del tránsito entre Colpensiones, el fondo privado y Colpensiones, con mucho gusto los atendemos sin ningún costo, les hablamos vía virtual o por teléfono, como mejor les parezca, los atendemos en la oficina. Entonces, retomando el segundo tema del que queríamos hablar, es sobre esa sentencia que beneficia a los pensionados de Colpensiones
que, ojo, estaban en régimen de transición y lo perdieron cuando se trasladaron del seguro social al fondo privado. ¿Qué es el régimen de transición? Pues poder pensionarse hasta con una tasa de reemplazo del 90%, pensionarse con 1000 semanas, es decir que las semanas adicionales le van a subir la tasa de reemplazo, pensionarse los hombres con 60 y las mujeres con 55, ese era el régimen de transición. ¿Y quiénes están en régimen de transición o quiénes estaban en régimen de transición? Las personas que a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, al 1 de abril de 1994, tuvieran 750 semanas cotizadas o 15 años de servicios y o tuvieran mujeres 35 años, hombres 40 años. Ese régimen se extendió hasta la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005. Ese acto legislativo entró en vigencia el 25 de julio del 2005, pero se entiende que a partir del 31, o sea, que se cierra la brecha el 31 de julio del 2005. Es decir, que si usted al 31 de julio del 2005 tenía 750 semanas o 15 años de servicio y tenía para el 1 de abril la edad, es decir, 35 mujeres y 40 hombres, usted puede pensionarse bajo los lineamientos del artículo 36 de la ley 100, es decir, con el régimen anterior, que era muchísimo mejor, es decir, pensionarme hasta con el 90%, es decir, pensionarme a una edad inferior que la que actualmente está estipulada en la norma. Entonces, pensemos en qué personas les puede beneficiar esto, porque actualmente los pensionados que no saben que perdieron el régimen de transición están liquidados entre el 65 y el 80% de la tasa de reemplazo. Pero si están dentro de esas características que les estoy mencionando, la edad al 1 de abril del 1994, es decir, 35 años, mujeres, 40 años, hombre, y que al 31 de julio ya tuvieran las 750 semanas, pues van a poder solicitar la reliquidación de la pensión. ¿Y cómo se hace eso? Pues toca también solicitar la ineficacia de ese traslado para que una vez anulado ese acto jurídico se entienda que nunca se pasó del seguro social a Colpensión, a los fondos privados, y que por lo tanto sus derechos se van a tener que mantener con la norma que le era más beneficiosa porque era un régimen de transición. ¿Listo? Entonces vamos a absolver las preguntas. Como les digo, aquí yo no les estoy diciendo si es mejor Colpensiones o si es mejor un fondo privado, porque eso depende de cada caso. Cada caso tiene una particularidad y uno no puede decir pásese a un fondo privado que es mejor o pásese a Colpensiones que es mejor sin tener un análisis pormenorizado de las condiciones financieras, de la expectativa laboral, del monto de semanas, del monto acumulado que tiene la persona. Muchas veces a las personas les conviene quedarse en el fondo privado porque no van a alcanzar a cotizar 1.300 semanas. Pero como dicen, ay no, Colpensiones es mejor, se pasan y resulta que Colpensiones para poder pensionarse sí o sí van a tener que cotizar 1.300 semanas. Listo, entonces si faltan pocas semanas al cumplir 57 en fondo privado, ¿devuelven los dineros o puedo seguir cotizando las semanas faltantes para sacar pensión? Liliana Álvarez, usted puede seguir cotizando. Usted puede seguir cotizando hasta la edad en la que primero el cuerpo se lo permita y segundo, complete las semanas. Si le faltan poquitas semanas, lo puede seguir haciendo. No es que usted cumple la edad y ya no puede cotizar más, no. El sistema pensional le permite que usted siga cotizando hasta lograr las semanas requeridas. Obvio que el que gana es Colpensiones, pero es mejor que se queden ellos con esa plata que el fondo privado. Debes informar bien, estás diciendo que no sabes qué pasa con ese dinero. Yo no dije eso, yo dije que ese dinero no iba para el afiliado. En el fondo privado es mi aporte y mi rendimiento, en Colpensiones son las semanas. Entonces ese dinero cuando lo retornan a Colpensiones dice los aportes y los rendimientos sin descuento de primas de seguro, sin descuento de gastos de administración, sino todo se va al sistema. ¿Por qué?
porque hay que capitalizar al sistema. Entonces ese dinero se va a Colpensiones completico, no se va para el afiliado. El afiliado lo único que pasa es de tener un monto en el fondo privado a tener unas semanas, pero el dinero completico se va a la administración de Colpensiones porque se necesita asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Señor Jairo Narváez, en mi caso ya tengo la edad y semanas suficientes, cotizo en el fondo privado Porvenir, espero la reforma pensional o doy inicio al proceso de mi pensión. Si ya tomó la decisión de que se quiere pensionar en el fondo privado o ya le hicieron la asesoría porque de pronto le conviene Colpensiones, usted lo puede adelantar en este momento porque es que los derechos que ustedes adquieran en este momento no se los van a poder tocar. Ustedes van a tener unos derechos adquiridos, entonces la persona que se pensione en este momento o en un fondo privado o en Colpensiones, con la tasa de reemplazo que le otorguen o con el monto de la pensión que le otorguen, ese es el monto y esa es la tasa y ese es los pormenores de su pensión que va a seguir percibiendo por el resto de su vida porque es un derecho adquirido y no se puede tocar mediante reforma, ¿sí? Es más, les quería mencionar que esta reforma no es que el gobierno Petro diga que la va a implementar y ya quede implementada. Esta norma y otras normas que quiere implementar o reformas que se quieren implementar tienen que pasar por un tránsito legislativo y ese tránsito legislativo se desarrolla en el Senado de la República. Entonces son los honorables congresistas los que van a tener que hacerle correcciones al texto que el gobierno radique y una vez ellos le hagan las correcciones o se sienten a debatir, porque esto no es inmediato, sino que deben llamar a todos los actores de esta situación. ¿Y quiénes son los actores? Colpensiones, fondos privados, representante de los trabajadores, representante de las empresas, en fin, esto va a ser, y lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y su ministra, que va a ser concertado, esto no va a ser una imposición. Esta reforma y otra reforma que tienen pensada va a ser concertada, es decir, que la van a hablar con los actores que están interesados en el tema, la van a tramitar legislativamente y una vez se apruebe legislativamente, pues la Corte Constitucional deberá hacerle una revisión constitucional y dirá si es exequible o no es exequible, es decir, si es constitucional y si no, o no es constitucional. Y si no es constitucional lo que esté planteado en esa reforma, pues no se va a poder volver ley de la República y por lo tanto no se va a poder hacer la reforma pensional. ¿Cuántas semanas debía tener en el año 93? En principio, la norma decía que debía tener las 750 y o la edad. Pero si tiene la edad, si la mujer tenía los 35 años y el hombre los 40, no importa las semanas que tenía en el 93, le van a mirar las semanas que tenía en el 2005, en julio del 2005. Entonces lo importante es acreditar la edad. Recordemos que estamos hablando de las personas que pueden buscar reliquidación de su mesada pensional, pensionados de Colpensiones que en algún momento se trasladaron del Seguro Social al fondo privado, pero se lograron retornar a Colpensiones y se pensionaron en Colpensiones, y les decía que pueden tener derecho a una reliquidación pensional aquellas personas que al 1 de abril del 94 tenían 35 años las mujeres, 40 años los hombres, y que al 31 de julio del 2005 tenían 750 semanas o 15 años de servicio. Bueno, soy Carlos Iván, pregunto, voy a cumplir 50 años y llevo trabajando en la misma empresa 30 años, ¿qué debo hacer? Pues en este momento usted no tiene la edad para pensionarse como actualmente está el sistema pensional. Y para poder retirar, si está en un fondo privado, para poder retirar los saldos, usted debe tener la edad y no haber ahorrado el monto suficiente para poder tener una pensión, así sea de un salario mínimo. Entonces en este momento pues usted tiene muchas semanas cotizadas o digamos que un monto ahorrado de todos los aportes que ha hecho durante 30 años, pero no, digamos que está en este momento maniatado porque le toca seguir
trabajando o le toca seguir aportando al sistema y esperar al cumplimiento de la edad para pensionarse o esperar al cumplimiento del monto si está en un fondo privado para poder pensionarse. Pero con 50 años todavía digamos que no hay salida pensional. Me dice Patricia Bonello, tengo 52 años y 1.400 semanas, me faltan 5 años en edad. ¿Qué pasa con esas semanas de más que cotizaré por 5 años más? Dependiendo de en qué régimen se encuentre. Si usted se encuentra en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones, por cada 50 semanas adicionales que usted cotice después de las 1.300 semanas y hasta las 1.800 semanas, lo que le va a mejorar es su tasa de reemplazo. Porque recordemos que empezamos con una tasa de reemplazo del 65%, que se le resta el número de veces que está el salario mínimo dentro del salario que usted percibe, pero luego se le suma 1.5% por cada 50 semanas que usted tenga. Es decir, que si usted cotiza por 5 años son aproximadamente 400 semanas adicionales. Es decir, que le subiría más o menos un 6% en su tasa de reemplazo. No estaríamos hablando de un 62, 63, sino de un 68, un 69, un 70. Depende del salario que usted cotice. Y si usted está en el fondo privado, recordemos, no son semanas, son aportes. Entonces esos aportes le van a seguir incrementando su cuenta de ahorro individual. Elizabeth nos dice, en el fondo privado, si se pensiona con el mínimo, es vitalicia. Sí, la renta vitalicia, como su nombre lo indica, es por toda la vida. Cuando una persona decide qué tipo de pensión quiere tener, pues digamos que el fondo privado le da varias salidas, pero esto va más direccionado a las personas con altos ingresos, porque si tiene mucho monto ahorrado le puede ofrecer un retiro programado en el que los primeros 5 años de pensionada me quiero ganar, por decir un ejemplo, 10 millones de pesos. Pero ya después de cumplir mis 5 años de pensionada, ya quiero que mi mesada sea de un salario mínimo o de 2 salarios mínimos. Entonces, se puede renta vitalicia, que no necesariamente es un salario mínimo, sino que el monto que tengo en mi cuenta me sirve o me alcanza para pensionarme con 1 o 2 o 3 salarios mínimos durante la expectativa de vida que tenga. Todo va a depender de cuánto dinero tengo en mi cuenta. Retiro programado, que es esta modalidad en la que les digo, yo puedo programarme cómo quiero tener mi vejez, cuánto quiero que sea mi pensión los primeros años, cuánto quiero que sea mi pensión después. Y finalmente una modalidad que las combina ambas, que es los primeros años me pensiono con un monto deseado y luego ya contrato una renta vitalicia con una aseguradora que me, valga la redundancia, me asegura que voy a tener un ingreso pensional mensual durante toda la vida, viva los 75 años de la expectativa de vida o los 90 años. Soy pensionada por muerte de mi esposo en Colpensiones. Cotizo actualmente como independiente en fondo privado. Ya tengo 1.140 semanas y tengo 55 años. También me puedo pensionar en el fondo privado o me devuelven los aportes. Las pensiones, en este caso de sobrevivientes y de vejez, no son excluyentes. Es decir, que puedo obtener las dos pensiones, siempre y cuando pues tenga, como le decía, si está en el fondo privado, pues el capital suficiente. En este caso usted tiene 1.140 semanas. Si no tuviera el ingreso de la mesada pensional por el fallecimiento de su esposo, usted podría acceder a una garantía de la pensión mínima. Pero como tiene ese ingreso, pues no puede recibir una garantía de la pensión mínima, sino que tendría que ahorrar el monto necesario para pensionarse. Y si definitivamente ya no puede cotizar más o no lo quiere hacer, puede solicitar la devolución de saldos. Es decir, que el fondo privado le va a retornar el dinero que usted haya ahorrado más los rendimientos. Entonces, se puede tener pensión de vejez y se puede tener pensión de sobrevivientes. Y además también se puede tener pensión de invalidez si es de origen laboral, es decir, si el que la está cancelando es la aseguradora de riesgos laborales.
Exacto, como lo manifiesta la señora Mari, en el fondo le van a dar una proyección pensional, y eso que le dijeron allá en el 90 y tanto, cuando se trasladó, que se podía pensionar cuando quisiera, que el monto de su pensión iba a ser mayor al que le podría reconocer el seguro si es que no se quebraba, pues se va a llevar usted una sorpresa cuando vaya al fondo en este momento y le digan que básicamente su mesada pensional va a ser de un salario mínimo, o si no le alcanza, de una garantía de la pensión mínima, porque esa es la sorpresa que se está llevando el grueso de la población. Tiene cotizaciones, como es el caso de la señora Mari Paz, de más de 4 salarios mínimos. Desde más de 2 salarios mínimos se va a ver la brecha. Tengo ingresos, pero hablemos puntualmente del ejemplo que se pone aquí en el chat. Tengo ingresos de 4 millones de pesos. He ahorrado, he cotizado, ya tengo mis semanas. Voy al fondo y me dicen, qué pena, pero usted no tiene el ahorro suficiente, porque no tiene los 250 o los 280, dependiendo del año en el que se vaya a pensionar. No tiene los 280 millones de pesos. Por lo tanto, ese dinero que usted tiene ahorrado no le alcanza para financiar una pensión vitalicia, sino que le va a alcanzar para una garantía de la pensión mínima, y eso si es que no tiene ingresos adicionales. En cambio, va a Colpensiones o va donde un abogado que le asesore y le haga una liquidación. Una persona con un ingreso de 4 millones de pesos, su mesada pensional va a estar alrededor de los 2.200.000, de los 2.300.000, dependiendo también de las semanas, pero va a empezar en el 65% de ese ingreso base de cotización. Entonces ahí es que nos damos cuenta de la brecha tan impresionante que actualmente existe entre pensionarme en el fondo privado y pensionarme en Colpensiones. Buenas noches, si vivo en el exterior y he cotizado a un privado, tengo 55 años y no tengo suficiente para pensionarme, ¿puedo pedir devolución de aportes en este momento o debo esperar? Debe esperar el cumplimiento de la edad. Mujeres 57 años, hombres 62 años. Para poder pedir la devolución de saldo se tiene que acreditar el cumplimiento de la edad, la imposibilidad de seguir cotizando y que no tenga acreditadas 1.150 semanas. Buenas noches, Jenny me pregunta, mi papi cumplió 62 años, está en el fondo privado porque en el año 2000 lo pasaron a Colpensiones, aún se puede trasladar, tiene aproximadamente 1.700. Sí se puede trasladar, pero lo que le digo, toca analizar el caso porque no necesariamente Colpensiones es mejor. Colpensiones va a ser mejor si su padre cotizó sobre más de 2 salarios mínimos, y con estas semanas que él tiene, la tasa de reemplazo le va a quedar más o menos en el 70, en el 72% o hasta el 80%, pues dependiendo. O sea, el monto máximo en este momento en Colpensiones es el 80%. Entonces, si su padre, Jerry Serrano, tiene cotizaciones por más de 2 salarios mínimos, bien sea en los últimos 10 años o en toda la vida, le convendría retornar a Colpensiones. Buenas noches, Alexandra Garzón. Si yo tengo 46 y ya tengo las 1.300 semanas cotizadas y todavía me faltan 16 años, ¿qué se puede hacer? Yo estoy con Colpensiones. Es muy similar a la pregunta que me hacía otro espectador hace unos minutos, y es que si yo no tengo la edad y todavía estoy laborando, pues tengo la obligación, y así no esté laborando, así sea independiente, tengo la obligación de seguir aportando al sistema. Es decir, que esos 16 años que a usted le faltan para poder pensionarse se ven traducidos a más o menos, son 16 años, 50 semanas por año, más o menos unas 800 semanas. Es decir, que usted excedería las 1.800 semanas. En Colpensiones, más de las 1.800 no le van a generar ningún ingreso adicional. Lo que sí le va a generar es que si en estos últimos 16 años usted cotiza sobre mejores salarios, pues su pensión, como actualmente está diseñado el sistema pensional, pues su pensión sería muy buena. Pero actualmente no puede hacer nada, debe seguir cotizando al sistema, va a tener de sobra sus semanas. Yolanda Ledesma, aquí en la información de esta página de Facebook está la dirección. Yo ahorita al final les dejo los datos en los comentarios. Buenas noches, ¿cómo puedo saber en cuánto me podría quedar mi mesada en Colpensiones? Ya tengo la edad y las semanas, pero quiero trabajar 2 años más para subir mi mesada. ¿Estoy bien? Depende, o sea, literalmente estas consultas toca personalmente con una historia laboral en la mano,
para hacer el Excel o hacer el cálculo real, porque necesitamos saber cuántas semanas tiene, cuántas semanas adicionales va a cotizar, cuánto es el IBC actual, el ingreso base de cotización actual, cuánto ha sido el IBL de los últimos 10 años, es decir, el ingreso base de liquidación, cuánto ha sido el IBL de toda la vida, para ver si le conviene cotizar sobre más estos 2 años, porque estos 2 años puede que no le hagan mucha la diferencia. Pero por eso le digo, o sea, en este caso tendríamos que sentarnos puntualmente a hacer la liquidación, pero se puede hacer, para que usted no haga aportes sobre un monto adicional sin tener la seguridad de que eso se va a ver usted beneficiada de ese aporte adicional, porque muchas veces no se ve, muchas veces entre comillas ese aporte adicional que uno hace pues se pierde. Estoy hablando de Colpensiones. Liliana nos dice, tengo 50 años, supongo, bono pensional y estoy en Porvenir. ¿Por qué dicen que a los 57 solo devuelven los recursos y el bono pensional se demora a salir 2 años más? Ellos tienen una operación para saber aproximadamente cuánto se puede negociar el bono pensional. Efectivamente, aquí toca tener en cuenta los aportes que están en la cuenta de ahorro individual, que es aportes, rendimientos más bono pensional. Bono pensional, entiéndase por los aportes que yo hice a el extinto Seguro Social y que los tengo allí en mi cuenta. Y de hecho ahí en mi cuenta me aparece, y si ustedes son curiosos pueden ir a revisar un extracto de el fondo privado y les da un aproximado de cuánto se podía negociar su fondo, su bono pensional, y también les dice cuánto tienen de ahorrado solo en cotizaciones en el fondo privado. Y también le dice cuántas semanas tiene. A pesar de que no se cuentan semanas para la pensión, pues sí se tienen en cuenta las 1.150 semanas para una garantía de la pensión mínima. ¿Cuánto tiempo tiene el fondo privado para devolver los aportes pensionales si ya se cumplen los requisitos? Generalmente las solicitudes pensionales de vejez tienen un monto aproximado de un término aproximado de 4 meses. Esta respuesta también le sirve a José Aponte, que dice que ya tiene 62 años, más de 5 años 5 meses estoy en fondo privado y no me han pensionado. ¿Qué debo hacer para agilizar mi pensión? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si usted ya hizo la solicitud y todos los documentos están en orden, el fondo privado tiene 4 meses para reconocer su pensión. Y si el fondo privado o Colpensiones, porque no es solo el fondo privado, sino ambos fondos, no le reconoce su pensión en esos 4 meses, se empiezan a generar intereses de mora a la tasa máxima vigente. Entonces, debe tener presente cuándo radicó su solicitud, que los documentos estén al día, porque muchas veces el fondo dice, no, le faltó esto, no, le faltó lo otro, no, ahora la cuenta en tal parte, haga tal cosa, tráigame este documento. Entonces, que ya se encuentren verificados todos los documentos y desde ahí usted empieza a contar los 4 meses. Una vez se cumplan los 4 meses, usted o puede iniciar una acción de tutela, porque lo que se está vulnerando es su derecho fundamental a la seguridad social, al mínimo vital y móvil, pero adicionalmente esa tardanza que le ha generado a usted injustificadamente el reconocimiento de su pensión, pues le va a generar esos intereses de mora. Esos están normados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y, como les decía, esa es la tasa máxima vigente, o sea, es la tasa moratoria máxima que en este momento pues está superando el 32%. Diana Cristina Cerón, si uno vive en Bogotá, ¿cómo se puede hacer esa proyección para saber la mesada pensional en cuánto quedaría? Diana Cristina, con mucho gusto, nos puedes dejar tus datos en el chat de la firma 300-614-1440 y allí te contactamos para decirte qué documentos necesitamos para hacer esa mesada, hacer esa proyección de la mesada. Jairo nos dice, mi hijo tiene 30 años en Colombia, cotización 7, actualmente vive en otro país y está cotizando allá.
¿Es necesario que también cotice aquí en Colombia? ¿Él está en Colfondos? ¿Qué le conviene más, Colpensiones o Colfondos? Bueno, señor Jairo, hay países con los cuales Colombia tiene convenios internacionales para la sumatoria de los tiempos de cotización. No sé si su hijo está dentro de estos países, pero para nombrarle, España y Estados Unidos tenemos convenio, es decir, que las semanas que usted tiene acá o el monto que tiene acá, más las semanas que su hijo cotice en otro país, se pueden sumar para que él pueda acceder al derecho pensional en el país en el que ya esté viviendo. Mari Paz nos pregunta, ¿qué pasa o qué se puede hacer si el fondo privado no le devuelve a Colpensiones los valores y semanas que ordenó el fallo de segunda instancia? Primero, es un fallo judicial, entonces se puede hacer valer o a través del proceso ejecutivo, que es el que le sigue al proceso ordinario, porque no solamente el proceso ejecutivo persigue montos, sino que también persigue obligaciones de hacer. Y el fondo privado tiene una obligación de hacer y es trasladar todos los recursos de la cuenta de ahorro individual a Colpensiones. Si no lo hace, lo primero es iniciar el proceso ejecutivo. Y por otra parte, la persona interesada o el abogado que le lleva la gestión puede adelantar una tutela para cumplimiento de sentencia judicial. Pero Colpensiones también está interesado en que esos recursos les lleguen. Entonces ellos a su vez también hacen todo el trámite administrativo y judicial para que el fondo privado cumpla. ¿Qué pasa? Y es muy normal. Cuando se hace el traslado de los fondos a la cuenta de Colpensiones, hay muchas inconsistencias de la historia laboral. Entonces, sí es muy importante que los afiliados, ya sea de un fondo privado o de Colpensiones, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, en la periodicidad que lo quieran hacer, descarguen historias laborales, descarguen reporte de semanas cotizadas, porque resulta que cuando saqué mi último extracto del fondo privado me aparecían las 1.300 semanas, y cuando me cumplieron el fallo judicial y Porvenir, Protección, Colfondos o Escandia me mandó el dinero a Colpensiones, ya no me aparecen 1.300 sino 1.200, 1.150, porque se empiezan a generar inconsistencias en esa historia laboral que Colpensiones no resolvió cuando era el Seguro Social y que ahora, cuando vuelve a tener los recursos, pues le impone al afiliado esa carga de esa inconsistencia. Entonces allí tendríamos que solicitar una corrección de la historia laboral. Por eso es importante que revisen sus historias laborales y sus reportes de semanas cotizadas, asimismo como es importante ir guardando las certificaciones laborales. Gustavo Serrano nos dice, el traslado del fondo privado a Colpensiones lo puedo hacer, ya tengo la edad y las semanas cotizadas. Es necesario iniciar trámite con asesoría jurídica, dado que fui a Colpensiones y me negaron la solicitud. Sí, señor Gustavo, ya le negaron la solicitud porque ya no puede retornar libremente, ya está dentro de la prohibición porque ya está a menos de 10 años de la edad de pensión. Es decir, después de los 52 años usted ya no se podía trasladar de fondo. Antes de los 52 años los hombres lo pueden hacer libremente, deben guardar, digamos, como un tiempo de 5 años entre cada régimen pensional. Entonces, si yo hoy me vinculo a Colpensiones, tengo que esperar 5 años para poder trasladarme a un fondo privado. Pero lo puedo hacer ese tránsito las veces que quiera hasta que cumpla, en mi caso que soy mujer, 47 años y en el caso de los hombres 52. Las personas que no alcanzaron a trasladarse libremente lo pueden hacer a través de un proceso judicial. Les he dicho acá que se llama ineficacia del traslado de régimen pensional o ineficacia de la afiliación al fondo privado. Entonces, si gusta, nos puede mandar un mensaje, le ampliamos la información, porque si le conviene estar en Colpensiones, se puede iniciar el proceso judicial. La pensión en porvenir es un salario mínimo de por vida. Escuché que va disminuyendo porque es sobresaldos. Como les decía ahorita, depende de la modalidad que usted elija, pero actualmente
como está la situación pensional del país, la gente se está pensionando con renta vitalicia. ¿Qué es renta vitalicia? Que la pensión solo me alcanza para subsidiar una mesada pensional de un salario mínimo. Y ni siquiera me la paga el fondo privado, me la paga una aseguradora, porque lo que hace el fondo privado, al ver que solo tengo los 250 millones de ley, por así decirlo, para solventar mi pensión hasta mi expectativa de vida, firma una póliza con una aseguradora, llámese Mapfre, llámese Alfa, en fin, hay muchas aseguradoras, para que me asegure que voy a tener mi mesada pensional, por eso se llama renta vitalicia, por el resto de mi vida. Pero si yo ahorré demasiado y puedo tener una pensión superior a un salario mínimo, esos saldos anualmente me los van recalculando. Entonces, si hoy empecé con una pensión de 3 millones, en 2 años, dependiendo de cuánto saldo tenga y de cuántos rendimientos o pérdidas tuvo mi cuenta, pues me va a ir disminuyendo. Pero nunca me van a dejar de pagar un salario mínimo. En algún momento, así los saldos estén disminuyendo mucho, mi mesada pensional va a ser de un salario mínimo. Claudia nos dice, 2 empresas con las que trabajé no me aportaron, pero tengo las certificaciones de esas 2 empresas. ¿Qué puedo hacer para que me sumen las semanas y ya las empresas se liquidaron? Hay 2 escenarios. El primero es si hubo afiliación de esas empresas. O sea, las empresas la afiliaron a usted, pero nunca cotizaron, pero está la afiliación. Ahí ya hay mora. La mora la tiene que asumir Colpensiones si está en el fondo privado, o la mora la tiene que asumir el fondo, si está en el fondo público, perdón, o la mora la tiene que asumir el fondo privado si está en el régimen de ahorro individual. Pero si no hay una afiliación inicial, tiene que probar ante un juez de la República que efectivamente usted prestó el servicio. Entonces se hace a través de las certificaciones laborales, de testigo. La certificación laboral es poderosa en un proceso judicial para poder tener esos aportes en mora. El afiliado no debe asumir los riesgos de la falta de cotización de los empleadores, ni tampoco el afiliado debe asumir la falta de gestión de los fondos administradores de pensiones en no cobrar esos aportes en mora. Entonces, si usted tiene esa información, puede pedir a través del proceso judicial que le sumen esas semanas. ¿Hasta cuántos años antes va la transición? Depende, o sea, todavía no sabemos cómo va a quedar el texto de la reforma pensional. Pero recordemos, si nos vamos a la ley 100 de 1993, ellos la transición la empezaron con las mujeres de 35 años y los hombres de 40 años. Entonces podemos hacernos una idea que más o menos va a ser entre 10 y 15 años, máximo 20. Tampoco la pueden dejar tan amplia, porque resulta que como la ley 100 la dejaron tan amplia, tuvo que entrar el acto legislativo 01 del 2005 a tratar de contener esa amplitud de ese régimen de transición. Entonces, actualmente no sabemos cuánto tiempo va a ser esa transición, pero pensaríamos que con lo que dicta la experiencia no pueden ser más de 10 años, más de 10 o 15 años. Marta Cecilia Velázquez me dice, buenas noches, si solo tengo 344 semanas, ¿puedo aplicar al auxilio del gobierno? Pues actualmente no está el auxilio del que estábamos hablando, de la posibilidad de que las personas de la tercera edad tengan un pago mensual de medio salario mínimo. Usted con esas 344 semanas, si está en Colpensiones, pues o tiene que cotizar las 1000 semanas que le faltan, las 960 semanas que le faltan, o si definitivamente no puede seguir cotizando, puede solicitar la indemnización sustitutiva, que por esas 344 semanas pues el monto no va a ser muy importante. Si el fondo privado ya pasó a Colpensiones el dinero y semanas cotizadas, ¿cuánto tiempo tiene Colpensiones para reconocer la pensión? Y si es retroactivo, el retroactivo se causa desde que usted realiza la última cotización al sistema. Es decir, que si yo cumplí años hoy, 21 de septiembre del 2022, cumplí mis 57 años, tengo mis semanas y mi última cotización al sistema
va a ser la del mes de septiembre, es decir, hasta el 30 de septiembre, a mí mi retroactivo me lo tienen que reconocer desde el 1 de octubre. Pero para que haya derecho al retroactivo, pues tengo que hacer el retiro total o parcial del Sistema General de Seguridad Social. Tengo que solicitar el reconocimiento de la pensión y pues obviamente no puedo hacer más cotizaciones. Si se cumplen esas condiciones, ya me empieza a sumar mi retroactivo desde la fecha en la que efectivamente se convalide la última cotización. Entonces, en el ejemplo que les digo, mi última cotización es de septiembre y ya no voy a cotizar más. Ya hice mi retiro parcial o hice mi retiro total de pensiones o del Sistema General de Seguridad Social. Y solicito ahorita, mañana, como ya tengo la edad y ya tengo las semanas, mañana solicito a Colpensiones el reconocimiento de mi pensión, el reconocimiento al fondo privado. Ellos tienen 4 meses para darme respuesta y para reconocer mi mesada pensional y tienen 4 meses para incluirme en nómina de pensionados. Y si ya se hizo todo ese trámite en el que el fondo privado le pasó a Colpensiones, usted ya debe tener un certificado de afiliación. Usted ya con ese certificado de afiliación sabe que el dinero está en Colpensiones y que las semanas están en Colpensiones, entonces tendría los 4 meses. Pensión de vejez, 4 meses es el término para reconocerlas. Pensión de invalidez y de sobrevivientes, 2 meses. Bueno, vamos a responder esta última pregunta de Alexander Avenia y con esta nos despedimos, pero invitándolos a que nos sigan escribiendo al WhatsApp, que me sigan dejando sus comentarios por este medio, que les responderé con mucho gusto. Ya saben que este es un espacio que queremos hacer cada 2 o 3 semanas y que sea como un consultorio jurídico al que ustedes puedan acceder. Dice, tengo 51 años y ya tengo 1.400 semanas. Si no quiero seguir cotizando y en este tiempo me pasa algo fatídico, se pierden las semanas y no se puede reclamar por parte del cónyuge. Digamos que la regla general es tener 50 semanas acreditadas en los últimos 3 años. Pero como usted ya tiene las 1.300 semanas que se requieren en Colpensiones para poder pensionarse por vejez, se le habilitaría esas 50 semanas que no tiene en los últimos 3 años, ¿sí? O sea, si le pasa algo a usted hoy, pero usted sí cotizó en los últimos 3 años las 50 semanas, tiene cubierto el riesgo para su cónyuge. Lo tiene cubierto por esas 50 semanas en los últimos 3 años y lo tiene cubierto porque ya tiene acreditadas las más de 1.300 semanas. Entonces, si le pasa algo en otros 3 años y no está cotizando porque no puede o se fue del país o sencillamente no estaban dadas las condiciones, al ya tener esas 1.400 semanas le deja el derecho causado a su cónyuge o compañera o compañero permanente. Bueno, voy a responder entonces la pregunta de Marcela y con esta nos despedimos. Vuelvo y les indico, los invito a que nos sigan en las redes sociales, que estén pendientes de estos live para que podamos hacer un consultorio jurídico por lo menos una vez al mes y absolver sus preguntas. Asimismo, escríbanme por el WhatsApp, nos llaman. Mañana a partir de las 8 de la mañana les estaré resolviendo todas sus dudas. Con mucho gusto, Lorena. Entonces, Marcela Figueroa, si mi esposo está interdicto y tengo un poder, ¿puedo reclamar la pensión? Sí, señora, claro. Si está interdicto es porque usted ya tiene una sentencia judicial de interdicción y ahí van a nombrar quién es el curador. Si es interdicto, o usted menciona que es interdicto porque en este momento está pasando una situación de inestabilidad mental, pero no está diagnosticado, tocaría mirar en qué términos está suscrito el poder, ¿vale? Lo podríamos revisar, nos lo puede mandar y ampliar la información a ver si efectivamente es interdicto por sentencia judicial o es interdicto porque está pasando una situación y uno les dice interdicto sin tener la sentencia judicial.